más, doctores? ¿Cómo están? El día de hoy pues vamos a grabar la tutoría nuevamente de lo que venía a ser la preconcepción, gestación y concepción. Recordemos pues que nosotros hablamos de la determinación del riesgo preconcepcional, también hicimos una determinación de riesgos durante la gestación y las patologías prevalentes de la gestación y qué aspectos teníamos que tener en cuenta durante el parto que fueran de relevancia. También vamos a hablar un poco de los pilares de la IEPI, como de las cosas que son importantes, ¿sí? IEPI, A, I, E, I, para que no se les olvide. Y esto va a ser la tutoría de hoy. Disculpen que me toque grabarla así, como sin la carita acá, porque pues tuve un problema con el guardado de la sesión. Pero bueno, aquí lo voy a tratar de hacer como si fuera una segunda tutoría. Lo traté de grabar, estuve como 45 minutos al frente del computador explicando súper bien la mejor tutoría de la vida. La verdad, se guardó la pestaña que no era. Estaba grabando la pestaña que no era y no aparecía esta presentación. Pero bueno, lo que acabamos de decir, esta es la gente que tenemos el día de hoy. Entonces comenzamos con unas generalidades de la IEPI. Entonces, nosotros dentro de la IEPI tenemos unos pilares. ¿Y qué es propiamente la IEPI? Son las enfermedades prevalentes en la infancia a las cuales se les da una atención integral. ¿Sí? Esta atención integral va a ser importante como en todo lo de la determinación de la atención primaria en general, porque van a ser los métodos y las tecnologías más costo efectivas que nos van a ayudar a nosotros a dar una solución muy buena para aquellas enfermedades que se presentan bastante en los periodos de la infancia, sea perinatal, o sea neonatal, o sea la infancia por sí misma hasta los 5 años, y también nos devolvemos una desde la etapa preconcepcional, porque idealmente, eso lo vamos a tener en cuenta, todos los niños deberían tener una atención preconcepcional. Si van a nacer niños, primero pues tiene que ser deseados, tiene que ser bajo una atención preconcepcional, eso sería como el ideal. ¿Listo? Ahora, esta atención tiene unos pilares. Uno de los principales pilares es la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo, que ustedes pues vamos a tener una tutoría propiamente de esto. Las inmunizaciones son bastante importantes, que todos los niños tengan las vacunas al día y que sean las adecuadas para su edad. Son dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. La atención por enfermedad, ustedes saben que hay unas determinadas patologías, entonces pues tenemos que hacer una determinación exacta de diarrea, de neumonía, de croup, de fiebre en el niño, diagnósticos tempranos de cáncer. Tenemos que también meternos entonces con cosas como la epilepsia, muchos diagnósticos que están dentro de esta estrategia, que son múltiples, tuberculosis infantil, VIH infantil, son enfermedades prevalentes en la infancia que tenemos que tener en cuenta, entre otras. Ahí están unas cuantas de las que dije. También aquí en nuestro pensum le hacen la adición de las enfermedades exantemáticas, que son muy importantes. Otra cosa es el seguimiento de los pacientes, porque uno no, bueno, listo, patología superada. Ahora, ¿ya? O sea, ya no va a ser más seguimiento, no vamos a dejar a nuestro paciente sin saber cómo se desenvolvió la terapéutica que le dimos o cómo fue su nivel de satisfacción con todo esto. Así que bueno, hacemos un seguimiento periódico continuo, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que van a haber unas recomendaciones de seguimiento para algunos pacientes. Y también uno de los pilares que no está dentro de estos cuatro, que me parece a mí importante siempre tener en cuenta, y es que las personas que vengan a consultar con nosotros van a tener valores, creencias, opinión, actitudes, y esas las tenemos que homologar con lo que nosotros consideremos. Entonces la consideración del médico más la consideración del paciente pues nos va a dar a nosotros una consulta efectiva de atención primaria. Listo, entonces, ¿por qué nosotros nos centramos desde las épocas prenatales, perinatales, el parto y no directamente sobre la infancia? Es porque el 70% de la mortalidad infantil es producto de mortalidad neonatal. Y ustedes saben que la mortalidad materno-fetal es uno de los principales determinantes de subdesarrollo, de dificultades en el sistema de salud, de precariedad del servicio. Entonces tenemos que mejorar estas estadísticas
por muchos factores, por el factor humano, por el económico, por el social, por el político. Entonces, hacemos unas estrategias preconcepcionales, perinatales y neonatales. Desde ahí nosotros nos centramos en las mujeres que no están embarazadas, esto es sacado del mismo IEPI, las mujeres que están embarazadas, a las cuales a estas se les da un riesgo preconcepcional, se les hace una determinación de ese riesgo, a las mujeres embarazadas un riesgo de gestación y parto, porque el parto, mejor dicho, tiene muchas complicaciones. El niño que acaba de nacer, si va a necesitar una atención especial, si tiene un riesgo al nacer alto o si va a tener la necesidad de realizarle reanimación neonatal. Y cuando tenemos niños mayores, bueno, de 2 meses, hacemos una tamización específica y para niños menores de 2 meses una tamización específica. ¿Por qué? Pues porque el abordaje de estas patologías va a ser diferente en algunos casos dependiendo de la edad. ¿Listo? Entonces ya con esto sabemos que la estrategia va horizontalmente desde el periodo preconcepcional, o sea, desde que el niño no ha nacido hasta los 5 años. Esa es la generalidad más grande de la IEPI y quiero que la tengan en cuenta. ¿Listo? Y también, bueno, lo van a ir viendo que hace una clasificación de riesgo en unas escalas de colores, donde rojo es el riesgo más alto, amarillo es un riesgo intermedio y el verde es casi que un riesgo inexistente. Entonces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos factores, saber cómo la estrategia actúa. Como ya dijimos, son métodos y tecnologías costo efectivas, pues fundamentadas en un conocimiento científico, los cuales nos van a ayudar en la determinación, diagnóstico, tratamiento, manejo de todas estas patologías que se presentan en estos periodos. Ahora, preconcepción, que es la clase 1 que ustedes vieron. Ahora, preconcepción, antes de que se consume el acto en el cual nosotros vamos a tener nuestro hijo. ¿Listo? Entonces, antes, cuando se planea. Entonces, en esta planeación del hecho de tener el hijo, nosotros vamos a hacer determinadas cosas. Estas son las preguntas que tenemos que hacer. Exámenes lo voy a abordar con detenimiento en todas las patologías que veamos. Pero las preguntas son, ¿qué edad tiene? Porque ustedes saben, primero, que los extremos de la vida se asocian con complicaciones durante el embarazo. Menores de 20 años, mayores de 35 años tienen riesgos. Que tiene parejas estables no solamente por el hecho de las enfermedades de transmisión sexual, sino si tiene una pareja estable al momento de la solvencia de la gestación, para el acompañamiento de la gestación, para el acompañamiento posterior a la gestación, porque es bastante importante este componente psicoafectivo. Además, también tenemos que preguntarle por aquellas personas que hacen parte de su red de apoyo. ¿Tiene relaciones sexuales? Esa es la pregunta fundamental. Y no solamente por, como ya dijimos, esta parte de lo que viene a ser las enfermedades de transmisión sexual, sino por otros componentes psicoafectivos. ¿Utiliza algún método de planificación familiar? Ahora, no solamente por si quiere o no tener bebé, porque también podría ser el hecho de que no quiere tener bebés y evitamos una gestación que es indeseada. Ahora, ¿qué método de planificación utiliza? También se puede servir para nosotros hacer la determinación de posibles complicaciones que pueda tener a largo plazo esta paciente, porque pues hay algunos que generan complicaciones durante la gestación. Entonces tiene que haber un buen control de ese tipo de cosas y se les tiene que comunicar con anterioridad. Alcohol, fuma, consume drogas, son factores de riesgo que pues son casi que para todo. Y también esto pues nos asociaría también a factores de riesgo de complicaciones futuras, como la relación con algunas patologías, por ejemplo. Ha tenido contacto con insecticidas y químicos por los efectos neurológicos y endocrinos que pueden tener estas sustancias, no solamente en la madre, sino pues ya cuando ella tenga su gestación podría generar defectos morfogénicos en el niño. Si tiene embarazos previos y no solamente si tiene embarazos previos, sino los desenlaces que tuvo estos. Entonces, muertes perinatales, la generación de molas, embarazos ectópicos, si tuvo recién nacidos prematuros, si hubo malformaciones congénitas no solamente del tubo neural, sino malformaciones o anomalías congénitas en general, si existió
cromosomopatías en esta relación o razones por las cuales también hubo esa muerte perinatal. Entonces, pues tener esto en cuenta. Si es abortadora recurrente, ese tipo de cosas. Alguna patología o enfermedad crónica que se presente en la paciente. Entonces, mujeres hipertensas, diabéticas, si tienen enfermedades autoinmunes, tenemos que tener eso en cuenta. ¿Listo? ¿Has sufrido algún tipo de violencia? Esto lo vamos a preguntar durante todas las fases de la gestación, en el periodo preconcepcional, en el periodo perinatal, en el periodo del puerperio. Nosotros tenemos que preguntar si existe algún tipo de violencia, porque es muy común la violencia obstétrica, no solamente pues por parte de su familia, sino por parte del personal de salud, así que toca estar haciendo una retroalimentación de esto. Esto lo vamos a hablar con un poco más de calma. La talla porque es importante. La desnutrición se asocia a bajo peso al nacer y el retardo del crecimiento intrauterino, y la obesidad se asocian con complicaciones durante el embarazo. Así que se trataría de normalizar el peso de la paciente para que de esa manera disminuyamos los riesgos y aumentemos los beneficios de la gestación. Ahora, la hemoglobina, ¿qué se hace con la hemoglobina? Se hace una determinación. Entonces, si la tiene por debajo de 7, que ya son valores bastante bajos, 120 miligramos de hierro elemental al día. Ahora, si tiene entre 7 y 12, la hemoglobina, ¿cierto? 12, recuerden que son los valores por los cuales debajo dijimos que una mujer tiene anemia, administramos 60 miligramos de hierro elemental. ¿Listo? Esa es una cuestión importante porque la anemia es muy común, primero en la mujer. Uno de los factores pues, que tenemos que tener en cuenta en las mujeres es que tienen mucha prevalencia de anemia, no solamente por la anemia ferropénica, sino pues por otras consideraciones que se pueden hacer. Y tenemos que siempre tenerlo en cuenta en los diferentes periodos de la gestación. Ahora, presencia de infecciones de transmisión sexual y flujo vaginal. Entonces, podemos decir clamidia, que se asocia con ruptura prematura de membranas. ¿Y esto qué significa? Hay una membrana que recubre a este gordito. Dibujémoslo aquí. Listo. Que le hace un soporte dinámico, digamos, en caso que la mujer se siente, que la mujer haga determinadas fuerzas, pues evita que tenga complicaciones, golpes, traumas. Esa membrana pues tiene como uno de sus principales fundamentos ese, entre otras funciones fisiológicas, en el desarrollo fetal. Ahora, si esta se rompe, lo que sucede es que aumenta el riesgo de infecciones, ¿sí? Y las infecciones no solamente son malas para el niño, sino que son malas para la madre. Entonces, pues esto aumenta las tasas de mortalidad pues intrauterina y la mortalidad materno-fetal. Es un problema. Tenemos que tamizarlos desde el principio, porque la clamidia es un factor de riesgo para esta presentación de ruptura prematura de membranas, que vamos a hablarla con bastante continuidad durante la presentación. Gonorrea, que ustedes saben que se presenta con alteraciones, pues anomalías congénitas, tienen que tenerlo en cuenta. No solamente eso, sino que pues la gonorrea es un factor de riesgo en el embarazo. El virus del herpes, que se relaciona con esas enfermedades que tienen complicaciones durante el embarazo, que son de carácter infeccioso y son muy comunes, que son TORCH. Ya les voy a explicar qué significa cada sigla. Los TORCH se relacionan con complicaciones durante el embarazo, entre los cuales podremos encontrar hidrosis fetal, por ejemplo. Y pues nosotros vamos a hacer una tutoría complementaria de esto, porque las personas que asistieron a la primera presentación pues tuvieron la oportunidad de decidir, y esto es de lo que vamos a hablar como una tutoría complementaria durante este ciclo de IEPI. Y TORCH significa toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes virus, los cuales, como ya hemos dicho varias veces, lo vuelvo a nombrar, se relacionan con complicaciones durante el embarazo. VIH-Sida por la transmisión vertical, el virus del papiloma humano, porque mujeres que tengan esa susceptibilidad a cáncer de cuello uterino y lo estén desarrollando, no solamente se van a ver aumentadas en las complicaciones de la propia enfermedad, con la propia progresión de la enfermedad, sino que complicaciones en la posibilidad que existe que éstas presenten abortos. Entonces, pues
no queremos que esa mujer se vuelva una abortadora por esta susceptibilidad, así que se tiene que hacer una tamización del virus del papiloma humano. Y sífilis porque esta es una patología muy, muy importante que tienen que tener en cuenta todos, no solamente los que quieran ser ginecólogos, sino pediatras y el médico general en todas sus facetas. La sífilis neonatal, la sífilis congénita es muy importante, así que tienen que tenerlo como entre must read, las cosas que tienen que leer durante su carrera y tienen que dominar. Salud oral, esto es importantísimo y la gente lo subestima mucho. El control odontológico se hace 2 veces al año y no solamente eso, sino que se les hace con mayor regularidad a las mujeres gestantes. ¿Por qué? Dentro de nuestra flora oral nosotros tenemos unas colonias bacterianas, entre las cuales podemos nombrar, por ejemplo, las colonias estreptocóxicas, entre las que principalmente nombramos un ejemplo de ellas, el Streptococcus galolyticus, es uno de los ejemplos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta situación? Vamos a asegurar que haya un excelente lavado de los dientes porque se presenta una correlación con fiebre reumática, también como ya dijimos, la endocarditis estreptocóxica es casi que la segunda causa de endocarditis que existe en el mundo, enfermedades sistémicas en general por la bacteremia que se puede generar por la simple salud oral precaria y la relación que existe en corioamionitis, que es la infección de esta membrana, como ya hemos dicho, con las caries. La vacunación, no solamente por la vacunación de esto que estábamos hablando ahorita, de lo del virus del papiloma humano, sino que las mujeres gestantes tienen unas vacunas específicas para ese proceso de la gestación y tenemos que asegurar que tenga su esquema de vacunación en general al día, porque existe, digamos, el tétanos gestacional, no es muy común, pero existe la posibilidad, es casi que extinto, pero pues existe esa posibilidad, o polio neonatal, son cosas que queremos evitar a toda costa. Entonces, mantener un diálogo con los pacientes, pero pues dejarles en claro que la vacunación es muy importante. Ahora, no se recomienda, sí, o se recomienda posponer el embarazo en condiciones con factores de riesgo y embarazo en condiciones de embarazo en condiciones son las clasificaciones del riesgo preconcepcional que le da la IEPI. Así que esta es una mujer que viene a su consulta para hacer una determinación de su riesgo preconcepcional y de esa manera pues nosotros tomamos medidas adecuadas para ver cómo la paciente le damos una resolución a su caso. Entonces, estas son las de no se recomiendan. Rojo, recuerden que es el riesgo más alto. Y verde, recordemos que es el riesgo más bajo. ¿Qué les recomiendo yo al momento de leer las tablas? Vayan de arriba hacia abajo. Porque normalmente, y esto es otra cosa que tienen que leer muy bien, lean esta parte que está en negrilla. Normalmente lo que dice es uno de los siguientes. Ya con uno, digamos que la paciente es menor de 20 años, no se recomienda. En este caso, por ejemplo, el riesgo sería el mayor, no se recomienda y se da una recomendación para posponer el embarazo. Ahora vayan de arriba hacia abajo y van sacando chulo a chulo. Para el tratamiento, buscan el tratamiento que sea específico para cada una de las condiciones y también el tratamiento que es general. Por ejemplo, un tratamiento general, aconsejar sobre planificación familiar, tratar si es posible o trasladar si es necesario. Son recomendaciones generales. Ahora, normalmente las que vienen así serían, por ejemplo, si violencia, activar la red contra el maltrato. Esa sería una recomendación específica. ¿Listo? Listo. En condiciones de embarazarse sería otra cosa. Importantísimo en este caso la administración de hierro. Si existe, digamos, no solamente esta complicación, sino en general. El ácido fólico, importantísimo, junto a algunas otras vitaminas que se tienen que presentar. Pero el ácido fólico, ustedes saben que se relaciona con, bueno, la administración de ácido fólico se relaciona con una disminución en la probabilidad que existe de presentación de defectos del tubo neural. ¿Listo? Que eso pues genera una mortalidad muy alta en la época neonatal, los defectos del tubo neural. Entonces pues es para que lo tengan en cuenta. Esta fórmula obstétrica yo sé que está un poco larga, pero pues bueno, quiero que ustedes se pregunten por cada una de las siglas, qué significan, a ver si les genera curiosidad. Normalmente no son así de largas, sino que dejan la información que es relevante, pero pues
quiero que ustedes se pregunten por esta fórmula obstétrica, qué significa. Este es el caso que yo les vengo a presentar de esta primera parte. Discúlpenme a las personas porque voy a pasar esto muy rápido, si quieren lo pueden pausar ya mismo. Pero en las tutorías nosotros lo tratamos con mayor detenimiento, preguntamos, hacemos la resolución inmediata de las dudas. Entonces, en este caso, ya como ya saben pueden pausarlo, nuestra paciente tiene una palidez de palmas y escleras moderada y se le hizo una determinación de hemoglobina que decía que la tenían 11 miligramos sobre decilitro. Ahora, ¿dónde podríamos como estratificar a esta paciente? Bueno, nos devolvemos y, bueno, tiene la hemoglobina en estos valores y una palidez palmar moderada. Entonces, ¿dónde la vamos a clasificar? En condiciones de embarazarse con factores de riesgo. ¿Cómo hicimos esto? Ninguno de estos factores lo tiene. ¿Listo? Ninguno de estos factores lo tiene, así que pasamos a esta parte de acá e hicimos una determinación. Listo. Ahora, luego viene la gestación. Entonces, ¿qué es la gestación? La gestación tenemos que tener en cuenta que pues, se van a hacer unos controles de inscripciones que son los primeros controles de la mujer gestante. Ustedes tenían una mujer que quería embarazarse, le hicieron una determinación del riesgo y ya tiene su gordito, ya tiene un muchachito. Felicitaciones doctores, acaban de hacer que una mujer cumpla su sueño de tener un hijo. Entonces, en el primer control se hace una determinación de la edad gestacional que es de la siguiente manera. Ustedes imagínense que este es el día de hoy. ¿Listo? Perfecto. Y esta es la fecha de última menstruación. Nos vamos a devolver en el tiempo contando día por día y la cantidad de días que nos dé lo vamos a dividir entre 7. Los 7 días de la semana. Esto nos va a determinar a nosotros, ¿qué cosa? La edad gestacional. ¿Listo? Ahora, con la determinación de la edad gestacional, nosotros podemos decir, por ejemplo, que tiene 16 semanas. Pero bueno, la edad gestacional nosotros la vamos a dividir de dos maneras. Si es de inicio temprano, o sea, si llegó en una buena etapa de la gestación, en una edad temprana, o si llegó tarde. O sea, control prenatal tardío, control prenatal temprano. Idealmente este control prenatal inicial, el primer control prenatal, disculpen el comentario, el primer control prenatal se hace debajo de las 10 semanas de gestación. ¿Listo? Ahora, se puede hacer debajo de las 16 y se hace como un esquema generalizado para todas las personas que vienen antes de las 16. Listo, ese es el punto de corte. Ahora, después de este periodo, se hace una determinación como de una consulta especial, porque no es lo mismo una persona de 16 semanas a una persona de 19 a una persona de 32 semanas. Así que ustedes se van a los flujogramas o las guías de práctica clínica y ellas les van a decir, bueno, a la persona de 16 semanas le hacemos esto, a la persona de 19 le hacemos esto, a la persona de 32 le hacemos unas acciones específicas, porque ustedes saben pues qué tan atrasadas puede estar cada persona. Entonces la persona de 32 debe estar más atrasada en los exámenes que la persona de 16 o de 19 semanas. Entonces se hace una determinación específica. Vamos a irnos paso a paso, esto es bastante importante. Oigan, yo creo que no vamos a leer directamente esto, pero sí vamos a hablar de cada una de las cositas. ¿Listo? Va a haber un video de simulación que es para las personas de promoción y prevención, donde vamos a hablar de cuidado prenatal y maniobras de Leopold, pero esto les puede servir a ustedes también porque pues ahí va a venir lo de la atención al cuidado prenatal, lo que acabamos de ver, y las maniobras de Leopold, que pues lo vieron en clase y yo no lo puse aquí en la presentación porque me parece que pues se cruza un poco con este contenido y lo podrían ver, que sería bueno para ustedes y para los de promoción y prevención. Ahora, ustedes tienen que determinar, como ya dijimos, la fecha probable de parto, que esto lo hacen pues con la edad gestacional. La recomendación es hacerlo, digamos, con estos que se llaman calendarios obstétricos o con unas fórmulas determinadas de las cuales también vamos a hablar en este video. La talla, peso e índice de masa corporal, porque ustedes saben
complicaciones que se pueden presentar. También hay que hacer una determinación de cuánto peso puede subir esa paciente, porque ustedes saben que estas pacientes van a subir de peso. La edad gestacional, que pues ya les dije como la forma más sencilla como de ir tomándola durante el embarazo. Esto es una maniobra distinta cuando el niño ya nació. ¿Listo? Altura uterina, esto lo vamos a hacer pues dependiendo, digamos, de la edad gestacional. Normalmente la tomamos desde la sínfisis del pubis hasta donde se sienta pues el reborde donde esté nuestro naciente feto, nuestro naciente producto. Esto también pues lo vamos a hablar un poquito más, digamos, esta sería la sínfisis púbica y llegar hasta el lugar donde se sienta el reborde. ¿Listo? Pero esto lo vamos a hablar, como ya dijimos, en esta presentación. Entonces es súper importante que la revisen. Embarazos múltiples, ¿sí? No solamente por el riesgo que genera un embarazo múltiple donde los fetos compartan la cavidad, sino que también esto genera un mayor seguimiento porque se va a relacionar con, digamos, cesárea, ¿cierto? O con parto, digamos, dependiendo del riesgo que tengan estos fetos. Presentación anormal, hay algunos que vienen podálico, que es que se vienen presentando mostrando los pies, digamos que este es el canal del parto, que vienen presentando los pies, ¿cierto? Y ustedes saben que lo primero que tiene que salir es la cabeza en una presentación normal, o hay algunos que vienen de lado, entonces pues estos pueden sufrir problemas al momento de sacarlos. ¿Listo? Entonces, pues ellos pueden tener complicaciones ortopédicas a largo plazo. Entonces, pues presentaciones anormales también se tiene que ir determinando con el uso de ecografías o con las propias maniobras que se van haciendo durante la gestación. Hipertensión arterial para controlarla y cambiar el medicamento en caso de que, digamos, este sea un inhibidor de la enzima de la angiotensina o un inhibidor de los receptores ARA2, ¿listo? Pues los ARA2, los inhibidores de la enzima angiotensina 2, de la receptor de la angiotensina 2, porque estos se relacionan con una mayor mortalidad fetal, ¿listo? Pues también se relacionan como con agenesia renal, complicaciones y malformaciones congénitas durante el embarazo, así que pues se hace el cambio de la medicación, normalmente a bloqueadores de canales de calcio, o a betabloqueadores para evitar estos riesgos que superan los beneficios de la terapia. Palidez palmar intensa, ¿cierto? Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Por el riesgo de anemias. Edema, importantísimo, por muchas cuestiones. Presencia de convulsiones, visión borrosa, pérdida de la visión o cefalea intensa. Esto se relaciona con la patología gestacional que se llama la eclampsia. Eclampsia. Signos de enfermedad sistémica o de transmisión sexual, por lo que ya habíamos dicho, digamos que esa paciente, por ejemplo, no se hizo un control preconcepcional, bueno, hagamos la tamización de esas enfermedades de transmisión sexual. Inmunización del toxoide tetánico, como ustedes, pues lo que les acaba de decir de las vacunaciones importantes, y cuidado de la cavidad oral, importantísimo, no solo cavidad oral, sino también enfermedades del tracto genitourinario, son importantes, enfermedades, infecciones vaginales, infecciones urinarias, son importantes de seguimiento en estas pacientes. Listo. Entonces, tiene que haber una relación entre el índice de masa corporal y la ganancia de peso. La ganancia de peso tiene que ser mayores en mujeres que estén desnutridas, pasando a disminuir la ganancia de peso que se tiene que restringir durante el embarazo en las mujeres obesas. ¿Listo? Entonces, la ganancia de peso aquí, ustedes la van a dividir, esto redondéenlo a 5, ¿listo? A 0.5, por efectos prácticos, ¿listo? Entonces, aquí es una mujer que puede subir entre 16 y 20 kilos durante su gestación, ¿cierto? Esa sería, digamos, la mujer desnutrida. La mujer desnutrida puede subir esa cantidad y, pues, para la mujer que es de un mayor peso, pues está entre 6 y 10 kilos. ¿Listo? Esos son como lo que tienen que subir. ¿Oyeron? Es importantísimo. Ahora, riesgo durante la gestación que afecta el bienestar fetal. ¿Qué laboratorios le mandamos? Entonces, pues, estos son de primer trimestre,
como ustedes ya saben, hemoglobina y hematocrito para hacer la determinación de anemias, hepatitis B pues para la propia enfermedad, ¿cierto? Para la propia enfermedad hepática, la toxoplasmosis que se presenta, pues ustedes saben que eso se hace una correlación con las enfermedades del TORCH, ¿cierto? ¿Recuerdan? TORCH, toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes. Vamos a hablar de estas con mayor profundidad en otro video. Serología para sífilis, esto es importantísimo, ya dijimos, sífilis neonatal. Grupo sanguíneo, RH y el CUMS lo tenemos que sacar para evitar complicaciones tipo intolerancia del RH, incompatibilidad del RH, bueno, o eritroblastosis fetal, parcial de orina, importante, junto a urocultivo. Esto se hace para la determinación de infección de vía urinaria y pues otras complicaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, aquí podemos hacer la determinación de proteinuria, ¿sí? Tiras reactivas de proteinuria para la enfermedad que ya vamos a ver en un ratico, la preeclampsia. VIH con consentimiento escrito, importante que el VIH pues tenga su consentimiento escrito de que se va a tomar la muestra y pues se va a evitar la transmisión vertical, o se va a tener en cuenta cómo disminuir el riesgo de esta transmisión vertical, una ecografía obstétrica según norma para hacer perfiles biofísicos, también para tener en cuenta, digamos, translucencia nucal, para hacer pues determinación y diagnóstico de diferentes presentaciones de anomalías o de cromosomopatías o diferentes situaciones que se pueden presentar y se pueden determinar durante la edad obstétrica, ¿sí? Ahora, transmisión vertical, transmisión del virus VIH, la presentación principal es la vertical. Oigan, muchachos, muchos de sus compañeros hablaron de contacto, lactancia materna. La principal vía de transmisión, casi que el 90% de los casos, aquí está documentado por si pues quieren como preguntárselo. Este resumen me parece muy bueno. Transmisión vertical. Listo. Ahora, lo mismo. Entonces, vamos a hacer un riesgo de la gestante que afecta el bienestar fetal. Siempre lean el enunciado de lo que van a preguntarse y correlacionenlo con el caso que ustedes están viendo. ¿Listo? Si la mujer es, digamos, en este caso es gestante y ustedes quieren hacer una determinación del riesgo de esta mujer gestante. ¿Listo? Nos vamos a ir de arriba hacia abajo. En el caso, por ejemplo, una mujer que venga con diabetes no controlada, ¡pum! De una, gestante con riesgo inminente. Ahora, una mujer sin control prenatal, importantísimo, ¡pum! Gestación de alto riesgo. Recuerden, primer control prenatal se debe hacer idealmente antes de las 10 semanas. ¿Listo? Debajo de las 16 se llama control prenatal temprano. Por después de las 16 es control prenatal tardío. Entonces, si no tiene ese control prenatal y digamos más bien si es tardío, entonces pues se hace una determinación de la gestación de alto riesgo. Y si es una gestación sin riesgo, pues claramente va a ser una gestación de bajo riesgo. A esto se les va a dar un tratamiento específico. ¿Listo? Como ustedes ya saben. Ahora, esto lo vamos a pasar bastante rápido. En este caso, una cosa que nos gustaría resaltar, bueno, me gustaría resaltar, es que este es su segundo embarazo. Esto no lo dije, pero sí le hice la aclaración a los muchachos de la tutoría. Y es que periodo interparto, o sea, periodo entre parto y parto, fue de 14 meses, ¿cierto? Entonces, por ahí ya vamos comenzando con un factor de riesgo. Ahora tenemos palmas y escleras con palidez leve, sin edemas y aún no palpa altura uterina. Pues claramente nosotros podemos hacer esas determinaciones durante toda la vida obstétrica. Lo podemos hacer a las 8 semanas, pues a las 12 semanas, a las 24 semanas, a las 20 semanas, y tiene pues normas diferentes para cada uno de los periodos. No hay como un momento en el que no lo podamos hacer, pero bueno, en este caso no palpa altura uterina, o sea, no es palpable. Listo. Ahora, esto es raro pues porque 12 semanas, ¿sí? Pero bueno, no importa. Importante, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Digamos, esta paciente tiene un periodo entre partos menor a 2 años, porque no hay nada de esto. ¿Sí lo ven? Si ven que no tiene nada, digamos, el único distractor aquí podría ser la palidez palmar, pero miren que es severa, no tenemos hemoglobina de la paciente, pero bueno. Y no hay edemas, si pueden ver acá, lo único serían las palmas y las escleras con palidez y el periodo entre partos. ¿Listo? Sí,
Entonces el control sería referirla, como pueden ver, para consulta por especialista. Normalmente está pues, con ginecobstetricia claramente, y aquí pueden ver que la palidez palmar del grado pues, leve o severo, pues, leve o moderado, se presentaría acá, y pues el periodo entre partos de dos menor a 2 años, que en este caso son 14 meses. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es como lo que tienes que hacer? Referir para control y manejo por un obstetra, por un especialista. Concepción, listo, entonces aquí ya estamos en el parto. Oigan, imagínense lo que acaban de hacer ustedes. Entonces, le dieron la posibilidad a una mujer que quería quedar embarazada de cumplir su sueño y quedar embarazada. Luego le dieron la posibilidad a una mujer de tener una gestación tranquila o de suplir sus necesidades. Ahora, último paso antes de que tenga su hijo, que luego ya vamos a tener otras cosas que chulear, es la siguiente: la concepción, el parto, la atención inmediata al parto. Ahora vamos a hacer estas determinaciones. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación? Ya lo sabemos, ya le venimos haciendo control al paciente, pero pregúntenlo igual para hacer la determinación ustedes mismos. ¿Ha habido contracciones? ¿De qué tipo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? Pregúntenlo. ¿Ha tenido hemorragias vaginales? Voy a adelantarlos. Pregunta. ¿La hemorragia vaginal es una emergencia durante la gestación? Bueno, me gustaría que se hagan esa pregunta desde ya. ¿Ha salido líquido por la vagina? Bueno, ¿de qué color? ¿Sí? ¿Con qué color? Pues puede ser transparente, puede ser amarillento, puede ser feculento, ¿cierto? Entonces también, ¿qué olor tiene? Si tiene un olor fétido. ¿Ha tenido dolor de cabeza severo? ¿Cierto? Importante correlacionarlo con preeclampsia o con eclampsia, si esto pues desarrolla, digamos, visión borrosa, convulsiones, que esto ya es propiamente de eclampsia, una patología del embarazo bastante importante. Antecedentes de importancia durante el embarazo, si la mujer es diabética, si la mujer tiene embarazo, y a mí me gusta que pregunten por uno, ¿sí? Si ella ha tenido antecedentes de pérdida, esas son cosas bastante importantes. También hagan una correlación con síndrome antifosfolípido. Es importante porque estas mujeres con su predisposición autoinmune generan trombosis trombosis umbilical, y con esto pues se vuelven abortadoras. Esto es desde mucho antes, digamos, no, yo creo que no llegan al trabajo de parto, pero pues es una cosa que se me había olvidado decirles y me parece bastante importante. Si quieren leerlo, es importantísimo, digamos, cómo se hace una determinación de síndrome antifosfolípido en una mujer, digamos, que tiene antecedentes de enfermedad trombótica, y se hace una determinación entonces de 3 biomarcadores que son bastante importantes. Esto no es de la IEPI, quiero que lo tengan en cuenta, es una información adicional que me gustaría que tuvieran en cuenta, porque es muy común, una patología muy común, no solamente bueno, a mi forma de verlo, en la población embarazada. Entonces, y es un momento en el que ustedes pueden hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, como veníamos diciendo, anticardiolipinas, beta 2, ¿sí? Beta 2 lipoproteína, y la última es anticuerpo lúpico. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto aquí? Bueno, primero porque están viendo MT, que en MT pues lo van a ver la presentación de el síndrome antifosfolípido, y como ya dijimos, pues con la trombosis del umbilical pues ustedes podrían adelantar el diagnóstico de una paciente, evitar que a largo plazo ella pueda tener una complicación como un tromboembolismo pulmonar o así, y entonces pues estarían salvando la vida de la paciente a largo plazo. Ese es un dato como por fuera de lo que tenía planeado, pero pues se los voy a dar ahí. Entonces, mujer gestante. Esto es hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional no en todas sus presentaciones es lo mismo que preeclampsia, ¿cierto? Porque la preeclampsia lo vamos a evaluar con tiras reactivas para proteinuria. Entonces, si la tira reactiva sale positiva, si por lo menos uno de los cruces salió positivo, lo hacemos en una determinación de preeclampsia. ¿Listo? Y ahí se hace de una la remisión a la obstetra. Ahora, ¿hay signos de severidad? Entonces, si no, no. Sí, es severa. Así de sencillo. Si no hizo cruce con las tiras reactivas, es hipertensión gestacional. Ahora, como ya dijimos, IECAS y ARA2 no, pues aquí tienen su beta bloqueador y su bloqueador de los canales de calcio. ¿Cierto? La betalol beta bloqueador, nifedipino, bloqueador de los canales de calcio.
Existen dos tipos de contracciones, por ejemplo la tipo A, que es de poca intensidad, que tiene una contracción por minuto, pero son pues de muy poca intensidad, son de 2 a 4 milímetros de mercurio, no son muy fuertes, se sienten. Braxton Hicks, que son las tipo B, que tienen una intensidad ya un poco mayor, así que 5 veces el mínimo acá, de 20 milímetros de mercurio, se presenta una contracción por hora y esto sería como una progresión durante las etapas del embarazo que pasa de tipo A a tipo B y de tipo B a las de 28 milímetros de mercurio, 3 contracciones cada 10 minutos, que son las del embarazo. Entonces va a ser como este recorrido. Y importante, si hay disminución de los movimientos fetales, lo que pueden correlacionar es con muerte intrauterina. Así que tiene que ser la tamización de esta patología, ¿cierto? Disminución de los movimientos fetales, muerte intrauterina. Tienen que tenerlo bastante en cuenta, porque no se les puede pasar ese diagnóstico. Ahora, hemorragia vaginal es una emergencia en todas las etapas del embarazo, es una emergencia. Ahora, ¿dónde lo podemos tener en cuenta? Si es precoz o si es tardía. Por ejemplo, precoz, si hay aborto o la presentación de mola, que la presentación es como muy similar. Esto pues una de las cosas más importantes aquí en estos diagnósticos son la hemorragia vaginal. En el embarazo ectópico también lo podemos correlacionar con dolor en las fosas ilíacas, ¿cierto? Tardía puede ser por placenta previa, por desprendimiento prematuro de la placenta y por ruptura de útero. Si el líquido que expulsa es feculento, se puede asociar a fiebre, a sepsis en cuanto venga acompañado de fiebre y taquicardia materna. Bueno, también puede ser una presentación que se puede tener en cuenta. El líquido feculento más de estas tres, pues ya casi que definitivo haría yo la determinación de sepsis. ¿Listo? También recuerden ustedes que cuando hay ruptura prematura de membranas puede existir una salida de líquido. Entonces, pues, eso es como una pregunta aparte de la hemorragia vaginal, ¿cierto? Pero pues es una cosa que quiero que tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, aquí también, en cualquier época de la vida el embarazo es una emergencia. Ahora, ruptura prematura de membranas, ustedes lo saben, se corrobora con salida de líquido, sí, si no, entonces sí, ruptura prematura confirmada. Y si las pruebas son positivas, pues sí, ruptura prematura de membranas. Listo. Entonces aquí ustedes hacen la determinación, hacen el tamizaje, presenta signos de coriomionitis que ustedes saben, listo, que esto es la infección de esta membrana, ¿cierto? Y se inicia tratamiento antibiótico. ¿Qué laboratorios mandar durante este periodo? Esta mnemotecnia la creé yo, CHHHVRSS. Maten las estas, pero es como chéveres. Hemoglobina, ustedes ya saben, desde primer semestre ya tenemos esos valores, me gustaría que los tuviéramos de nuevo para hacer determinaciones de la progresión de esos valores. Hepatitis B, ya saben, el hematocrito, el VIH, nunca les puede faltar, no solamente porque esto puede disminuir la transmisión vertical, ¿cierto? Sino que es para que el personal de salud, que vaya a ser las tratantes de este parto, de esta cesárea más bien, tenga este caso en cuenta. Recuerden que todos los pacientes los tratamos como bajo el principio de justicia, como si todos fueran iguales, como si todos estuvieran contaminados, pero estos protocolos son muy específicos. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Protocolo de VIH en este tipo de situaciones es específico. Serología para sífilis antes del parto. Por lo que ya dijimos, grupo sanguíneo, RH y CUMS, lo hemos dicho varias veces, eritroblastosis fetal, incompatibilidad del RH. Sí, es como el parto del momento para tomar decisiones. Esto es incompatible, esto es como algo que no se nos puede dejar, no se nos puede quedar atrás. Y las cosas de la atención al parto, las guías dicen lo siguiente, quiero que lo tengan en cuenta, me gustaría que lo leyeran. Ay, disculpen hacerle la rayita, no era necesaria. Pueden devolver el video, pero tengan esto en cuenta. Ahora, de arriba hacia abajo, vamos a determinar si hay uno de los siguientes para saber si es un parto con riesgo inminente, si es un parto de alto riesgo, si es un parto de bajo riesgo. Y como esto es la utilización de métodos y tecnologías efectivas, entonces digamos que nosotros estamos en la vereda de pueblo perdido. Entonces en la vereda de pueblo perdido lo que nosotros haríamos sería referir urgentemente, en caso de que sea un parto con riesgo inminente, al centro de mayor complejidad. Entonces ya no sería el hospital San Pueblo Perdido, sino el hospital general de San Pueblo Perdido o de San yo no sé dónde,
capital municipal. Si me voy a entender, donde haya las tecnologías suficientes para tratar este problema. Entonces aquí ven ustedes, digamos, las principales complicaciones, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca fetal, ¿cierto? Pues podría ser una de las cosas que nosotros tengamos en cuenta, o edema en cara, manos y piernas, que es importantísimo, o digamos en este caso, si por lo menos uno, que sea una madre RH positivo, ya es un parto de alto riesgo, si es una gestación con algún riesgo, ¿cierto? Como ya saben ustedes, devolvámonos entonces a las que ya veníamos hablando, si es una gestación con algún tipo de riesgo, pues ya es parto de alto riesgo, esto se correlaciona con las tablas que acabamos de ver, y si no tiene riesgos inminentes o sin alto riesgo, pues es un parto de bajo riesgo, claramente. Ahora, en este caso, pueden pararlo ya, lo que nosotros vemos es una tensión arterial no controlada, una frecuencia cardíaca materna no controlada, una palidez palmar, bueno, no hay palidez palmar, pero sí hay edema en cara y piernas, y también tenemos un monitor fetal que nos muestra que en ese rango que nosotros acabamos de decir, entre 120, 140, que tiene que estar la frecuencia cardíaca fetal, él está por fuera, él está en 100. Listo. Entonces, ya así, a simple ojo, a simple lógica, bueno, y esta temperatura que está ahí, a simple ojo, a simple lógica, ¿qué piensen ustedes? Pues referirlo al centro de mayor complejidad por todas aquellas cosas que nosotros hemos visto. Listo. Son como todas las cosas que nosotros tenemos aquí, entonces no solamente sería eso, digamos, tratar la hipertensión sería una de las cosas importantes, ¿cierto? Si hay trabajo de parto, inhibir las contracciones con nifedipina y administrar un corticoide para poder llevarlo al centro de mayor complejidad y administrar oxígeno, pues si existe la posibilidad. Listo. Yo creo que eso sería todo, doctores. Muchísimas gracias por asistir. La siguiente presentación va a ser de reanimación neonatal. Espero que lo tengan en cuenta, espero que les haya gustado esta. Estoy para servirlos. Realmente no creo que haya una persona más feliz en el mundo de ser su tutor. Yo estoy muy agradecido con ustedes, con el programa y de verdad que espero tengamos muchas experiencias para contar este semestre, que aprendan mucho, que se tomen como el tiempo para leer acerca de patologías gestacionales, para leer patologías del niño, que pues esta introducción es como muy gestacional, pero ya de aquí en adelante será mucha atención del niño. Entonces, pues como para que complementen, tienen un drive con muchísima información, espero que lo aprovechen y sin ser más, les agradezco mucho por llegar hasta este tiempo en el video. De verdad es muy importante que aprendan principalmente. Aquí les queda mucha información muy buena para el parcial, pero ustedes saben que lo importante es aprender para la vida, consolidar el conocimiento. Les deseo un feliz día y que hayan disfrutado el video.